Cuando yo digo de mi sueño de jugar en Nacional, nunca pensé que el fútbol me iba a devolver con tanto triunfo, con tantas cosas lindas que me pasó en la vida, ¿no? Mi infancia fue la de una familia, hijo de una familia muy humilde, modesta, de las afueras de la ciudad. Mi padre era el repartidor de los periódicos de la ciudad. Mi madre era ama de casa, tuve 2 hermanos, yo soy el mayor de los 3. Y bueno, la vida de un niño normal, ir al colegio en la mañana, al mediodía comer y a la tarde la pelota de fútbol hasta que el sol desaparecía. Después después de la niñez, al final de la niñez comienza el baby fútbol, algunos años en baby, después me incorporé al cuadro de mi padre, el Club San Salvador de Dolores, y ahí jugué en inferior, en tercera división, en cuarta y tercera división, y después ya con 17 años jugué mi primer campeonato en mayores. Y ahí comienza un poco la historia y el sueño de venir a jugar a la capital. ¿Y cómo llegas a Nacional? Y a Nacional llego porque un amigo en común mío y de Jorge Paz, hijo de Aníbal, que vivía acá en Montevideo, bueno, se va enterando de que en Dolores hay un muchacho que juega más o menos bien, y a través de él y la gestión de Jorge me llega una invitación en el año 63 para venir a Montevideo a hacer una prueba durante 2 semanas, ya por el mes de septiembre, octubre o de septiembre. Y vine con un amigo de mi pueblo, un amigo, y además también de la ciudad de Mercedes llegaron 2 compañeros más. Vinimos a una pensión de la calle Paysandú, en el cordón de Montevideo, y ahí estuvimos 15 días. Y bueno, me fue muy bien, era consciente de que había hecho una buena participación, además escuchaba los comentarios. Yo me fui muy contento, pero como todo, me dijeron que bueno, que iban a tomar una resolución y que en el mes de enero me iba a llegar el telegrama o no para incorporarme a la cuarta de Nacional. Yo estaba haciendo cuarto de liceo y bueno, a partir de ahí mi vida fue un calvario, porque lo único que esperaba era el telegrama que llegara de Montevideo. Y por fin en el mes de enero llegó. Y bueno, ya me incorporé al club en el año 64. ¿Cómo eran esos entrenamientos en juveniles acá en Nacional y dónde se hacían? Acá nosotros entrenamos en la cancha que había en Propios y Marne, una cancha que tenía Nacional, donde practicaban todas las inferiores del club. Y bueno, era un poco más exigente de lo que hacíamos en nuestro pueblo. A pesar de que yo en Dolores, un día el profesor de León me preguntó por qué era tan coordinado. Y yo dije, profe, mire, durante todo el año jugamos al fútbol, en el verano jugamos al básquetbol y jugamos al voleibol. Y además cruzamos el río casi todos los días. Entonces estamos bien en ese aspecto. Y bueno, jugué 2 años en la cuarta de Nacional. El primer año fuimos campeones, el segundo quedamos segundo, detrás de Peñarol. Después de ahí pasé a lo que, no sé si ustedes escucharon hablar de lo que era la reserva o el segundo equipo. Pegamos el salto, salteamos por la tercera división y ahí también fuimos campeones con Nacional. ¿Te acordás qué compañeros tenías en las categorías juveniles? Sí, en Nacional, bueno, empezó Hildo Maneiro, Juan Duarte, Dalmás, Chique Pedrido, después en tercera se agregó 2 días, Maldonado,
Rubén Ruiz, que también era de mi pueblo, era un muchacho que después con el tiempo casi no los volví a ver porque se dispersaron en el mundo del fútbol. ¿De Marco? ¿Quién? Raúl de Marco. Raúl de Marco, sí, claro. Raúl fue un compañero, parte de un compañero muy especial que yo una vez, hace poco cuando hubo el homenaje en Los Céspedes, lo destaqué porque era de los compañeros, junto con Juan Duarte, por ejemplo, que se acercaban mucho a la gente del interior. Y entonces a veces nosotros jugábamos en cuarta los domingos por la mañana. Y a veces llegaba la invitación de hacer mediodía con ellos a nivel familiar, ¿no? Para estar un poco en familia. Y entonces Raúl de Marco fue uno de los muchachos para destacar, junto con Juan Duarte. ¿Te costó adaptarte de venir del interior acá a la capital? ¿Extrañabas? ¿Te sentías a gusto? No, a gusto me sentía, pero extrañaba. Porque hace 50 años venir a la capital era como hoy ir a la luna. Extrañaba a mis amigos, mi familia, los hábitos del pueblo. Pero poco a poco fuimos entrando en lo que era el mundo de Nacional, el mundo del fútbol profesional, de ir cumpliendo etapas, de ir cumpliendo tu sueño. Yo, desde el momento que tuve uso de razón, mi meta en la vida era llegar a ser profesional y jugar en Nacional. Toda mi familia son de Nacional, mis padres, mis hermanos, mi entorno. Inclusive deseché una invitación de otro equipo para venir a Nacional, que aún en esa época no había llegado, pero sabía que en algún momento podía llegar. Así que ese fueron los comienzos. ¿Y de los técnicos que te formaron en juvenil, te acordás de? Sí, en cuarta división Julio San Vicente. De él aprendí muchísimo, fue un técnico con gran sabiduría, fue 10 años campeón seguido con la cuarta nacional. Julio Maceira también. Después en el año 66 llegó el chileno Fernando Riera, que fue en definitiva el que marcó un poco también mi carrera nacional, porque él venía de Europa con un sistema muy adelantado para lo que era acá en el medio uruguayo, sobre todo desde el cuidado de la cancha, que acá en ese sentido todavía en esa época las canchas eran muy malas, y él se preocupaba de que el Parque Central estuviera bien, que entrenara en buena cancha y tal, y aprendimos lo que era jugar en un sistema táctico, aquel revolucionario de adelantar líneas, y una vez jugamos con Católica, que había sido el técnico, y jugábamos en 40 metros, sí, parecía un chiste el partido. Y de ellos tres aprendí muchísimo. En el año 66 tú debutás en la primera de Nacional, pero oficialmente debutás contra Defensor en diciembre. ¿Te acordás de ese partido, del debut en la primera forma oficial? Sí, ¿cómo me voy a acordar? Porque fue casi de casualidad, porque se lesionó Cococho, se lesionó el suplente de Cococho, que era Sauco, y atrás no había nadie. Entonces, ¿y a quién ponemos? Y vamos a poner a Blanco. Y ese fue un poco el debut mío en primera, y para mí fue... Yo tengo en mi casa un cuadro que para mí me llega al corazón, que es con Roberto Sosa y Jorge Manicera, dos históricos de Nacional, dos históricos del fútbol uruguayo, de las selecciones uruguayas, y para mí debutar con ellos en el estadio, lamentablemente no pudimos ganar, fue empate 0-0. ¿Y cómo era compartir plantel y concentración con Cococho, con Manicera, con Tornillo Viera? Sí, toda esa banda, Chufla Ramos, Pepito Uruzmendi, el Pajarito Curia, que era argentino, sí, y bueno, para mí se iba cumpliendo el sueño, paso a paso, y ese fue un adelanto en lo que iba a venir después. En el año 69, Cecé Moreira dirige Nacional.
¿Qué recordás de ese campeonato uruguayo del año 69? Y bueno, tengo buenos recuerdos. Cecé Moreira también fue uno de los grandes técnicos que tuvo Nacional y el fútbol uruguayo. Fue un adelantado del fútbol en lo táctico. Fue seleccionador de Brasil y acá tuvo 2 pasajes y en los 2 fue campeón. Dejó mucho, él fue el que le dio el puntapié inicial al equipo del 71, él plantó la semilla para que ese equipo después con la llegada del Pulpa rematara con la llegada de Juan Masnick y redondear el equipo maravilloso que fue el equipo del 71. ¿Se sentía en el club el peso de llegar a la final y no poder ganarla? ¿Se sentía el peso de ganar la Libertadores? Sí, Nacional había perdido 3 finales, 3 finales. Era el compromiso, una mochila muy pesada que teníamos porque se sentía en la calle, en la gente, en el club, en los directivos. Había que ganar una copa y bueno, llegó el momento. ¿Cómo se formó ese Nacional del 71? Y bueno, como te decía, empezó con Cecé Moreira, nosotros en el año 69 hicimos una gira muy bonita por Europa, tuvimos 45 días y ahí se empezó a armar, a pesar de que los jugadores de la selección no estaban, no estaba Cubilla, no estaba Ubiñas y me falta alguno, pero sirvió para que el grupo se uniera mucho. No hacía falta que estuviera el Peta ni que estuviera Cubilla porque ellos estaban incorporados al equipo. Y creo que ahí empieza a comenzar el equipo del 71. Hablaste de la gira del 69. Precisamente en la Teresa Herrera del 69, Nacional le gana al Bayern de Múnich 2-0. Vos jugaste ese partido. ¿Cómo fue jugar con un Bayern donde estaba Beckenbauer, estaba Müller, Sepp Maier? Maier, sí. Me acuerdo perfectamente de ese partido. Me acuerdo porque era una cosa... Era la primera vez que viajaba a Europa, en lo personal. Era la primera vez que enfrentaba un equipo de primer nivel como el Bayern Múnich con toda la figura y ganar además. Y bueno, fue una experiencia espectacular. Sí, los diarios destacaron ese triunfo y te destacaron a vos esa vez. Sí, jugué, en lo personal hice una buena gira. En general, la gira fue muy buena, porque ganamos cantidad de partidos contra rivales muy potentes. Lamentablemente perdimos la final contra La Coruña, con un... Muy tendencioso. Sí. Bueno, comentarios aparte. Pero la experiencia fue muy buena, porque además en La Coruña jugó Luis Suárez, el gallego que jugaba en el Inter de Milán, y lo fue cedido para jugar ese cuadrangular, que ya tenía nivel internacional porque competían los mejores equipos del mundo. Y bueno, conocer a Luis Suárez, jugar contra Luis Suárez fue también una experiencia muy bonita. ¿Influyó la compra de los céspedes para que el plantel pudiera concentrar ahí y entrenar ahí? Y bueno, yo creo que fue un adelanto del presidente Don Miguel Restucia. Fue un desahogo para el equipo porque estábamos un poco apretados en tema cancha. Muchas veces entrenamos acá en el Parque Central, otras veces cuando se jugaba Copa Libertadores se pedía el Estadio Centenario. Las inferiores en la cancha de Marlin propio, es decir que no había un poco de unificación en cuanto a los entrenamientos de las diferentes categorías del equipo, ¿no? Ya entramos en la Libertadores y el 30 de marzo, clásico y gol clásico incluido. Contanos el gol. No, te voy a contar el día, Bueno. porque el día fue maravilloso. Por la mañana nació mi segunda hija, María Fernanda. Yo recuerdo que salí de la concentración, me llevaron a conocer a mi nueva hija, y por la noche
ganamos 2-0 y yo metí un gol, el único gol que metí en un clásico, a decir que... Por Copa. Y por Copa, y es decir, ese día para mí fue, yo lo repito siempre, y mi hija, papá, otra vez, te repito, y bueno, para mí fue un día muy especial, ¿qué querés que te diga? Y bueno, ganamos 2-0 y ya íbamos encaminados no con la seguridad de que íbamos a ganar, pero sí con la certeza de que íbamos a tratar de llegar hasta la final. Ese plantel del 71 tenía gente grande, gente pesada, con trayectoria. ¿Había líderes dentro de ese plantel? Sí, había líderes. Líderes naturales. Vamos a empezar por el capitán, por Luis Ubiña. Era el líder natural del equipo, con una personalidad increíble, de un respeto de nosotros hacia él. Muchas veces ni hablaba, porque solo con la mirada sabía lo que nos estaba diciendo. Y si a todo eso le agregamos de que estaba Luis Cubilla, de que estaba Luis Artime, de que estaba el Cascarilla Morales, de que estaba Manga en el arco, de que estaba Espárrago, Montero Castillo y Maneiro en el centro del campo, por favor, nosotros ayudábamos. Exceptuando aquellas finales con Estudiantes, ¿qué partido considerás que fue difícil en esa Copa, tanto en la fase de grupo como después en semifinales? Mirá, quizás el más difícil fue el empate en Lima contra Universitario, que inclusive Manga atajó un penal, porque en el otro partido de semifinal le ganamos 3-0 a Palmera en San Pablo y ganamos 3-1 acá, después de empezar perdiendo 1-0, le ganamos a Palmera acá 3-1. Y bueno, el partido más difícil fue la final acá en Montevideo contra Estudiantes. ¿Era una leyenda o era verdad que Estudiantes tenía esas manitas como para... Lo que pasa es que cuando ese estudiante ya estaba Bilardo, que era el número uno en todos esos temas, ya no estaba. No era el estudiante aquel de complicado, de saber muchas cosas raras, antideportivas. Yo en esa final contra Estudiantes no jugué, pero me tocó jugar contra otro estudiante que ya iba por la tercera o cuarta copa. Y bueno, era un estudiante pesado, fuerte, que estaba en el primer nivel de América. ¿Cómo encararon esas primeras dos finales antes de la tercera final? Las dos finales, tanto en La Plata como en Montevideo, ¿cómo se encararon? Y bueno, se encaran como se jugaba la Copa Libertadores de esa época. Partido cerrado, con un ambiente antes de los partidos muy complicado. Me acuerdo que la llegada a la cancha de Estudiantes fue muy complicada. Un ambiente enrarecido por el entusiasmo que había en la gente, ¿no? Por la gente de Estudiantes y por la gente que acompañaba a Nacional. ¿Qué recordás, Cacho, ahí de esa ida al estadio, como mencionabas, el contexto, esa entrada al vestuario, la arenga antes de salir hasta la cancha? ¿Quién era que daba la arenga? No, la llegada fue complicada a la entrada del estadio porque había dos filas de policía que supuestamente nos estaban custodiando. Sí. Y resulta que estaban con los palos esos es por acá, muchachos, y nos metían los palos en las espaldas, en las costillas y seguro. Y no te podías dar vuelta para empezar a pelear con la policía porque lo que buscaban justamente era la reacción tuya. Y acá y la arenga es la de siempre, ¿viste? Bueno, nos jugamos la vida, estamos en un partido complicado, es la final. Estamos en deuda con la afición y la familia y lo que se dice habitualmente en una arenga. Y acá en Montevideo, bueno, se ganó 1-0 también, pero fue un partido muy complicado. Hasta el final de los 90 minutos fue muy complicado. Estudiantes no bajó los brazos nunca. No se veía el gol, ¿no? No, bueno, el gol llegó con el gol del Chueco Masnik. Y bueno, lo defendimos a muerte, pero Estudiantes empujaba por todos lados y bueno, con todos los sentidos metidos dentro de la cancha. Y vamos a jugar a Lima y te toca entrar por Juan Martín Mujica.
¿Te acordás cómo se da esa entrada tuya? No, yo ya jugué acá en Montevideo por Juan. Ah, ahí va. Yo jugué a la derecha en La Plata y acá ya el Peta en buen estado físico y recuperado de la lesión entra a la derecha y yo paso a la izquierda, acá en el Centenario. Y se repite el mismo equipo en Lima. Y bueno, era blanco el lateral de Nacional y verde el puntero izquierdo de Estudiantes. Y después nos encontramos en España. Yo estaba jugando en Zaragoza y jugaba en Las Palmas. Y tuvimos un rato charlando de esa final. Fue un partido de mucha superioridad de Nacional. Sí, ese partido fue más a favor nuestro. Nacional fue superior, metimos un gol al poco rato de comenzar el partido, ya eso nos dio tranquilidad, pero ya el equipo estaba más suelto, se veía que estábamos bien en el campo y bueno, hasta que al final llegó esa maravillosa jugada de Luis Cubilla para que Luis convirtiera el segundo gol. Y ya con la Copa, la primera Copa que tenía Nacional, llegar de Lima, ¿cómo estaba Montevideo? Era una efervescencia total. Ya desde la llegada al aeropuerto, me acuerdo que nos fue a buscar un avión a Buenos Aires. Y bueno, al llegar al aeropuerto ya la gente no se contuvo, entró a la pista, fue un desmadre total. El paseo por la Rambla, no sé, salimos al mediodía y llegamos casi a la noche acá en Montevideo porque subimos por la Plaza Independencia y el recorrido fue por el 18 de julio y claro, la gente de Nacional estaba eufórica, contenta, con ganas de abrazarnos a nosotros, y bueno, acá en la sede fue también un acto impresionante. Cacho, te hago una antes del partido en Lima. Si no me equivoco, vos compartías habitación con Ancheta. Sí. ¿Qué recordás de algún diálogo, horas previas a la noche, a Lima? ¿Qué pasaban por esas cabezas? Y bueno, después del mediodía nos acostamos a dormir la siesta, pero ya, era un momento histórico, y estábamos ahí y nos hacíamos los dormidos, no dormía ni él ni dormía yo. Y yo sentía que el flaco se daba vuelta y le digo, flaco, ¿qué pasa? ¿Estás asustado? En realidad le dijo otra palabra. Le digo, ¿estás asustado? ¿Qué estar asustado? Bueno, mirá que esta noche somos campeones de América, loco. Le digo, esta noche pasamos la historia. Se acabó, ya no perdemos más. ¿Estamos? Sí, ya sé, ya vamos a ganar. Bueno, dormí un rato y dejate de broma que vos esta noche no podés, de arriba no puede pasar ninguna. El partido en Grecia fue duro, ¿no? Sí, fue duro, pero por suerte sacamos un empate y acá el equipo fue realmente fue superior, ¿viste? Nosotros jugamos bien, a pesar de que nos metieron un gol al final del partido, pero el equipo estaba bien. ¿Y cómo se daba jugar justo entre las fiestas, ¿no? Ese estadio lleno, también se sintió la presión de querer ganar esa copa? Sí, por supuesto, sí. Nosotros estábamos, yo creo que el partido que estábamos más tranquilos fue esa la segunda final de Panathinaikos, porque estábamos tranquilos, estábamos bien, ya habíamos sido campeones de la Libertadores y campeones uruguayos, ya estábamos bien, ha sido un año espectacular. Después al otro año logramos, ese grupo logró un tercer título internacional. Exacto. Que fue la Copa Interamericana. Exacto. ¿Cómo fueron esos partidos? Yo el primer partido no viajé porque estaba con una lesión gástrica y me tuve que quedar acá. Jugué el segundo partido acá. Y bien, también jugamos bien. Los mexicanos tenían un buen equipo. Tenían a Marín como arquero, tenían un zaguero Quintana, chileno, que era jugador de selección. Y jugamos un partido de revancha bien y terminamos un año redondo. ¿Cómo encontrás al club en esa etapa de regreso tuya?
Y bastante complicada. Nacional se había desprendido de todo el plantel, no habíamos ido, lo voy a hacer al revés, no voy a decir quién se fue, te voy a decir quién quedó. De todo ese plantel del 71 quedó Manga, Ubiña y Cubilla, el resto se fue todo. Uno para Austria, otro para la mayoría a España. A Francia, Martín, Nacho Prieto, Juan Duarte, Bareño, esos fueron a Francia y el resto nos marchamos a España. ¿Y aquel Cacho Blanco cómo vino? ¿Se fue como un futbolista y cómo vino de vuelta al fútbol uruguayo? Y vine con otra experiencia en el sentido de que aprendí a jugar de líbero, que si bien yo tuve una etapa de zaguero en las inferiores de Nacional, en todas las inferiores jugué de zaguero, pero en línea. Y en España se jugaba con líbero y stopper. Y en el último año, bueno, el míster me dijo, mira, te necesito que juegue en esta posición. Y uno de mirar a los equipos, de mirar al Madrid, al Barcelona, digo a los referentes, aprendí a jugar de líbero y bueno, me vine con esa experiencia hermosa que después Juan la aplica acá en el Nacional. En febrero del 80 se juega la liguilla del 79 con clásico incluido. Nacional pierde ese clásico y asume Juan Martín. ¿Cómo se dio esa transición de Juan Martín, que era tu compañero en ese tiempo? Bueno, Juan había sido contratado para la tercera división y el profesor Gesto ya había sido contratado para el primer equipo. Faltaba nombrar el técnico para primera división, pero eso fue en hora, porque esa liguilla la estaba dirigiendo Pedro del Hacha. Y del Hacha renuncia y queda Céfalo el cargo de entrenador. Y bueno, Juan Mujica. Y Juan plantea un partido bárbaro, notable, hace una cantidad de cambios, me mete a mí de líbero y Hugo de stopper. Y bueno, cuando salimos al estadio y me ve a mí jugando de líbero, la gente no entendía nada. Pero por suerte jugamos un gran partido, ganamos 2-0 y bueno, y ahí Juan quedó definitivamente como técnico del primer equipo. ¿Lo sorprendieron al rival, sorprendieron a Peñarol ese partido? Sí, sí. Que el rival sentía? Sí, lo sorprendimos, sí. Lo sorprendimos porque era marcación hombre a hombre, libre y stopper. Y estaba como que el Peñarol se sorprendió. Y como se sorprendieron después, en ese año todos los rivales, porque no encontraban la forma de rechazar el esquema, el sistema del hombre a hombre y con libre de stopper. Cacho, ¿hubo una charla previa a ese partido contra Peñarol, el desempate? ¿Hubo palabras como para entrar y ganar ese partido? Sí, lo hubo sobre todo de parte de los técnicos, una charla pesada, fuerte, porque hacía falta, nos jugábamos el año, la vida. Si quedábamos fuera de Libertadores, por favor. Y bueno, felizmente se pudo ganar y ahí empieza otra historia, ¿no? Vos conformás la famosa trilogía, dijera, de los leales del 71, dijera don Dante Gioco, junto con Espargo y junto con Cascarilla. Con el Cascarilla. ¿Cómo tomaron esa responsabilidad? Que si bien no era oficial, ustedes sabían que al haber sido compañeros de Juan, la tenían también por la experiencia. Y con responsabilidad, simplemente con eso. Al principio como que siendo Juan compañero del 71 y están en la parte técnica, como que a algunos como que no gustaba mucho, pero a medida que pasaba el tiempo y viendo que nosotros el ejemplo que lo dábamos no con la palabra, porque a veces se habla mucho y se hace poco,
Lo dimos con el ejemplo. Nosotros no faltamos jamás a ningún entrenamiento. Éramos los primeros y los últimos. Y bueno, los demás... Y ahí fue lo mejor que le pudo pasar al equipo. Jamás faltamos un entrenamiento. Se faltaba solamente por lesión o simplemente por eso. Pero después había que entrenar y entrenar sí o sí. Era como la columna vertebral del equipo también por las posiciones que ustedes tres jugaban, y aparte de eso, al haber jugado también los tres con suceso en Europa, Juan Martín era de consultarlos, de ir y más o menos pedirles de repente una referencia, ya estando dentro del campo ustedes. No, muy poco, porque nosotros estábamos convencidos de lo que él estaba haciendo y realmente se acoplaron muy bien los muchachos de acá de Nacional, el Flaco en el arco, entendió todo, Hugo como líbero, como stopper también, se incorporaron dos laterales muy buenos como Chico Moreira y Washington González. La mitad de la cancha, sí, el eje del equipo la referencia del equipo era Víctor Espárrago, donde tenía por izquierda a Eduardo de la Peña, por la derecha a Arsenio Luzardo, que venía de las juveniles, y arriba, bueno, a Vica, Vitorino y Cacarilla, teníamos un equipo bien armadito, físicamente muy bien, y que el sistema funcionaba. El profe era muy exigente. Fue un vanguardista en su época en el tema de entrenamiento. Y bueno, yo a veces digo que me cuidaba más para un entrenamiento de gesto que para un partido, porque realmente era... ¿Qué recordás de ese entrenamiento por Avenida Italia hasta el aeropuerto y meterle? Sí, bueno, eso fue la pretemporada. En la mañana hacíamos arena, playa, agua, arena, y con las gomas, las cubiertas, los sacos fueron días duros, muy duros. Y a la tarde hacíamos los 10 kilómetros hasta el aeropuerto. Sin irnos de lo físico, se retoma un poquito al 71 en el aspecto físico del profe Moreira. ¿Qué recuerdo tenés de esos trabajos que no mencionamos la parte física del 71? No, en el 71 tenemos un maestro que fue Carlito Moreira. Junto con la Anglade acá marcaron la diferencia o hicieron la diferencia en cuanto a la preparación física. Claro que el fútbol era diferente. Estamos hablando de 10 años entre una copa y la otra. Pero ellos también marcaron diferencia en cuanto a lo físico. La diferencia que en el 71 nosotros jugábamos 70 partidos al año. Nosotros vivíamos metidos arriba de los aviones, porque había poco dinero, había que salir a cobrar los sueldos, había que salir a cobrar los premios y de la única manera era haciendo giras, partidos amistosos y vivíamos arriba en los aviones. Importante en lo físico en el 71 de la mano de Moreira, que por ejemplo en tu caso, como otros compañeros, 13 partidos es el total de la Libertadores. Vos te toca entrar en la totalidad de los 13. Eso habla también de lo físico que recién lo mencionaba, ¿no? Que estaban a la altura de esa continuidad de la mano de Moreira. Sí, claro. Pero muchas veces también te entrenabas jugando, ¿viste? Nosotros jugábamos domingo, miércoles y domingo. Y era un plantel, el plantel eran 18 jugadores, éramos 18 jugadores. Y después se le agregaba alguno de inferiores. Pero el plantel en sí éramos 18 jugadores. Y bueno, y con eso aguantábamos, no había forma. Lo que pasa que, claro, la exigencia física, por ejemplo, el gimnasio no era como es hoy. Mucho fierro, mucha pesa, el cuerpo se cargaba de músculos y claro, a veces las lesiones te llegan. Hoy, por ejemplo, en la época nuestra, tener una lesión del cruzado, por ejemplo, era muy raro encontrarlo. Y si te lesionabas del ligamento cruzado, no jugabas más.
Hoy tenemos acá, todos los días tenemos ligamentos cruzados, no solo en Uruguay, sino en todas las partes del mundo. Lo que pasa es que se le está exigiendo tanto al físico, sacarle el mayor rendimiento al físico, que llega un momento que las rodillas no te aguantan. Entonces, también esa había era un poco la diferencia, ¿no? Sí, hubo mucha similitud entre el 71 y el 80, digo, ser campeones de América, del mundo, y campeones uruguayos con planteles reducidos, ¿no? Exacto. Casi el número era prácticamente lo mismo. ¿Cuánto sintieron en el 80 que estaban a un pasito de la final? Y en las semifinales, cuando entramos en semifinales y vimos los rivales, dijimos, estamos ahí, ojo que estamos ahí, porque el equipo venía bien. Veníamos muy bien acá a nivel local y habíamos pasado sin problema en la primera fase de Libertadores. Y me acuerdo que estábamos en Paraguay, jugando unos partidos amistosos cuando salió el sorteo de semifinales. Y bueno, no era imposible, aparte estábamos fuertes. ¿Cómo fueron esas finales con Inter? Con Inter, la primera fue en Porto Alegre, la recordada final de la primera final, primero por el acompañamiento que tuvimos de casi 25.000 personas, que fue algo increíble. Yo creo que ni antes ni después de ese partido se produjo una invasión de contrario fuera del país. Y el equipo, yo siempre digo que el mejor partido planteado por un técnico lo jugué en esa final contra Inter, porque fue perfecto, el planteamiento fue notable. Y acá y empatamos y pudimos haber ganado porque hubo un penal clarísimo a Washington González que no se cobró. Y acá en Montevideo fue mucho más duro el partido, mucho más cerrado, Inter mucho más suelto, con Falcao jugando un buen partido y hasta último momento también el Flaco tuvo atajadas increíbles y bueno, pero llegamos al final y dimos la primera vuelta acá en el Estadio Centenario. Era un buen cuadro Inter, ¿no? Gran cuadro, muy buen equipo y bueno, Falcao se fue de acá, se fue a Italia. Y en la Roma fue campeón y era considerado un ídolo. Y ese partido con los ingleses, duro también. Muy duro. Campeón de Europa, ¿no? Muy duro. Había sido campeón de Europa, con grandes figuras como Trevor Francis. Y sí, fue un partido duro, en una cancha muy mala, muy cerrado. Y a pesar de todo, nosotros metimos 3 goles. Sí. Y hoy, hasta el día de hoy, la gente o los periodistas preguntan por qué se anularon esos goles, a uno a Lusato y otro a Alberto Vizca. Y tuvimos un final porque se venían los dos grandotes, los dos zagueros, mucha falta en contra. El Flaco Rodolfo fue un baluarte increíble, lo que atajó el Flaco ese día fue un final tremendo, porque ellos llegaron con la convicción de que parecía que era un trámite para ellos, pero a medida que se fue dando el partido y al final uno lo notaba, yo no hablo inglés, pero se notaba que la expresión era de vamos a dar vuelta a esto, porque no nos podemos ir sin el título. Y la reacción después del partido era de que realmente estaban calientes, porque habían perdido. Ese plantel de Nacional estaba convencido y se preparó para ese partido contra el Nottingham, ¿no? 100 entrenamientos hicimos por ese partido. Yo hice mucho menos porque estaba con el tema de la lesión, pero por suerte pude llegar. Y sí, fue una preparación dura, que hoy lamentablemente con el sistema nuevo de ese campeonato de finales que interviene en el campeonato de la CONCACAF, el de América, el de Asia, y se hace cada vez más difícil ganar una Copa del Mundo. Y cuando pasas adrenalina, se te pasó la adrenalina del partido, ya más tranquilo, ¿te diste cuenta de lo que se había logrado con Nacional, lo que habías logrado personalmente, ser bicampeón del mundo?
Y sí, en el momento de festejo y de todo eso, yo qué sé, después con el tiempo te vas dando cuenta y cada vez que vas tomando, se te van llegando los años y que no llegan triunfos, como que sí, mi hijo me dice, papá, cuando tus nietos se den cuenta de lo que fuiste vos en Nacional, madre mía. Y sí, yo hoy me doy cuenta y que estar expuesto un poco también, porque estoy dentro del club y algún día en televisión y otro día hace unos años cuando me tocó dirigir en la Bombonera, ir y ganar, entonces la gente te saca te pasa el plumero y te vuelve a revivir como si fuera otra vez jugador, ¿viste? Incluso creo que en el regreso de Tokio hacen como una mini gira, hacen unos partidos, ¿no? Sí, hicimos unos partidos en Hong Kong, estaba previsto en un partido en Australia, que todos los uruguayos tenían preparado un recibimiento y tal, pero no pudimos ir porque hubo huelga en el aeropuerto y nos tuvimos que venir directamente a Uruguay. Después de la final, ¿te juntaste a festejar con los campeones del 71, con compañeros del 71? En la noche, no, anduvimos todos medio sueltos, dispersados por todos lados, porque en realidad no se quiso armar un festejo porque, viste, no estaba en el ánimo ni en el ambiente de decir, bueno, vamos a armar esto por si salimos campeones. No es que estábamos seguros que íbamos a ser campeones, pero la íbamos a pelear hasta el final. Y entonces como quedó todo así un poco en el aire, bueno, cada uno se juntaba con los más allegados y salieron a festejar con las esposas y por ahí nos encontrábamos en algún boliche, yo qué sé, no sé, dimos alguna vuelta, Estaba muy concentrado ese plantel. Incluso hay una nota de Chico Moreira que le preguntan y él dice, sí, vamos a festejar hoy, pero tenemos que pensar el domingo que jugamos con Huracán Buceo. Es verdad, jugamos, el partido no sé si fue el miércoles o jueves, y el domingo, el fin de semana, ya estábamos jugando el campeonato uruguayo. Ya en la etapa de jugador pasa. En el año 90 se da que tenés que dirigir al primer equipo de Nacional. ¿Cómo fue esa etapa de entrenador en Nacional? Y fue un poco complicada. Yo no tengo el mejor recuerdo, a pesar de que me fui del equipo. Salió campeón de la liguilla invicto, Nacional. Sí, fuimos campeones de la primera liguilla que ganaba Nacional. Pero era un año lectivo, un año. A veces, tú sabés que políticamente el club a veces tuvo etapas complicadas y había candidatos que querían ser presidente, no fue fácil. Y nosotros veníamos bien, veníamos primero, invictos, perdimos el invicto en el último minuto en Jardines y al partido siguiente perdimos en la cancha de Wander también, en el último minuto. Pero ya la mano venía complicada para mí, venía complicada porque yo sentía que había gente que me metía presión mal, porque antes de empezar los partidos yo tenía gente que me insultaba atrás del banco y digo, ¿qué pasa? Y estábamos primero, no es que tuviésemos cuarto, ni tercero, ni quinto, nada. Y bueno, llegó el momento de que después del partido con Wander se tomó la decisión de alejarme del equipo y eso fue un año que podría haber terminado muy bien y terminó mal. Después regresás al club, después de esa etapa, y en el año 2013 se da un hecho importante para Nacional. Va a la Bombonera, lo hablabas recién, se gana en la Bombonera, el primer triunfo oficial de Nacional en la Bombonera. ¿Cómo planificaron ese partido con Bueno? Y bueno, fue una semana muy cortita, porque me acuerdo que el equipo no venía bien y empatamos el sábado en Melo. Y ahí ya vi que
había un poco de revolución y yo dije, acá me parece que va a haber algún cambio. Y a la noche me llama Eduardo y me dice, yo estaba como secretario técnico, me llama Eduardo y me dice, mirá, Cacho, te vas a tener que hacer cargo del equipo. ¿Te animás? Sí, animame, me animo. ¿Cómo no? Y bueno, tomamos el equipo el domingo y el jueves fuimos a jugar a la Bombonera. Y ahí armamos lo que yo creía que era lo mejor y nos dio buen resultado. Y también te digo, me junté con amigos que son de fútbol, los escuché a todos y yo saqué mis conclusiones, porque yo los conocía el plantel así, a todos los jugadores, yo iba todos los días a los entrenamientos. Y salió un partido redondito y podríamos haber seguido de largo, yo qué sé. Quedamos eliminados con el Garcilaso, que para mí, no sé, era un rival accesible, pero bueno, ¿Sintieron en la Bombonera el acompañamiento? Aprovecho de justo un corte de pregunta, Cacho. Aprovecho de saludar, ¿cómo te va? David, gracias por este momento, la verdad, te agradezco que hayas prestado para este proyecto de la comisión, que bueno, ya te habían comentado los compañeros, estamos saludando todo. Está bien. No. Gracias. Volviendo al partido ese en la Bombonera, ¿sintieron, porque la hinchada nacional agotó las entradas de ese sector, ¿se sintió la hinchada ahí también? Sí, ¿viste cuando te dicen que la Bombonera tiembla? Yo sentí que temblaba la Bombonera. Pero estábamos muy bien, porque yo estaba sentado, estaba parado, y le decía a Gustavo, ¿y Gustavo cómo estamos? Estamos bárbaros, me decía Gustavo. Estaba bien parado el equipo. Después tuvimos que, el equipo se cansó, hubo algunos jugadores que se calabraron, tuvimos la expulsión de Alejandro Lembo y ahí se complicó un poquito el partido, pero en realidad fue un partido bueno. Y el Pulpa Echamendi como técnico, ¿cómo era? Y si nos puedes contar alguna anécdota de él. Y el Pulpa era un tipo, un sabio de la calle, sin haber ido a la universidad, lo sabía todo. Conocía de los contrarios, te conocía a vos, tenía una filosofía muy especial que la aplicó al grupo y quizás fue lo que hacía falta dentro del Nacional, ¿no? Voy a hacer un ping-pong de preguntas que me digas brevemente, si querés, de compañero. No te voy a dar a elegir un nombre del 71 y del 80 porque las comparaciones son odiosas, pero te los voy a mezclar ahí. Espárrago, ¿qué te puedo decir de Espárrago? Que fue un ejemplo y será y debe ser para todos. Hoy, felizmente, capaz no, seguramente va a estar otra vez dentro del club. Y fue un ejemplo porque todo lo que hizo lo ganó a base de esfuerzo, de voluntad, de querer hacer, de querer llegar, y llegó a ser un referente. Y eso no es fácil. Cascarilla Moral. Y Cascarilla, un fenómeno de cómo es, amigos de esa época todos, porque qué pasa, estuvimos mucho tiempo juntos, eran 6, 7 años que estuvimos juntos en Nacional, y si no te hacías amigo en 7 años, algo malo tendría que haber pasado, pero no. Cascarilla, otro amigo, de los viejos punteros que le pegaba de forma increíble a la pelota, de goles increíbles, de esa media bolilla que tenía, que ya lo veía la posición técnica de cómo le iba a pegar el balón y sabía que iba a hacer gol. El mejor recuerdo para el Cáscara. Rodolfo. Rodolfo, un fenómeno. Fue de menos a más y se terminó convirtiendo en uno de los referentes del equipo. Hugo de León. Y Hugo también, con una gran personalidad que la demostró después como técnico, técnicamente un jugador espectacular, y sí, también otro referente del 80. Cubilla.
Y Cubilla fue un fenómeno no en Uruguay, un fenómeno en el mundo. A los 18 años estaba jugando en el Barcelona. Con eso te digo todo. Un compañero que lo tenemos acá ahora, Manga. Y Manga vino un poco tocado porque venía de un mundial, de un muy mal mundial de Brasil. Igual C.C. Moreira se animó a traerlo y llegó con algunos problemas. Todos recordábamos los inicios de Manga, de un poco de los titubeos, de la salida, y se terminó convirtiendo, por favor, hacerle un gol. En un momento llegó, lo contrario, se preguntaban cómo había que hacer para hacer un gol a Manga. Era increíble. Aparte de eso, hacer un gol de arco a arco. También. Ya no estábamos con él, pero sí, nos enteramos todo. ¿El Peta Win? Un referente, un amigo increíble, con una personalidad. Era increíble, el Peta fue increíble. Un referente natural, como te decía al principio de la nota, quizás no era de mucho hablar, pero solo con la mirada te estaba diciendo 1000 cosas. Y te decía, capaz que te decía antes de un partido con un clásico, te decía, bueno muchachos, el domingo ya saben con quién jugamos, y ya con eso bastaba para que nosotros nos pusiéramos las pilas. ¿Y con el compañero de cuarto, Atilio Genaro? Bien, con Atilio nos conocíamos de muy joven, hicimos todas las... Él más joven que yo, él jugaba en quinta cuando yo jugaba en cuarta. Hicimos toda la carrera juntos, fuimos compañeros de habitación, amigos de la vida, amigos de la familia, los hijos se criaron juntos, y fue un fenómeno, jugador de Nacional, de selección, de gremio. Cacho, ¿y con quién te sentías a gusto jugando en la saga? ¿Con qué compañero te sentiste a gusto diciendo, bueno, acá tenemos personalidad en la saga, o en la línea, o en la defensa? Lo que pasa es que a mí me tocó jugar, por ejemplo, el 71, eran todos buenos jugadores, muy buenos jugadores. El equipo era un equipo fenomenal. Jugar a la derecha, jugar a la izquierda, para mí era lo mismo. Porque a la derecha tenía en el 71 el Flaco Ancheta, que yo sabía que subía y la cobertura estaba. Venía un córner y yo no me preocupaba mucho de cabecear porque el que cabeceaba era él. Por el otro lado, estaba si me tocaba a la izquierda, estaba el Choco Maní, que el Chueco también. Le digo, Choco, cuando él veía que yo arrancaba, ya si te doy unos mestritos, pues vos meter cobertura. Y en el 80, por ejemplo, jugando yo de líbero, era muy fácil para mí, porque yo conocía la posición, conocía qué era lo que yo tenía que hacer, sabía lo que mi referencia no era ningún contrario, sino que era el balón. Y nada, para mí jugar de líbero fue muy fácil. La verdad, bien. Hoy te preguntábamos por el Pulpa. Te voy a preguntar por Juan Martín Mujica. ¿Qué fue para vos, tanto como compañero, jugador y compañero técnico, ¿no? Dos cosas, un gran amigo, gran persona y un gran jugador. Y que lamentablemente se nos fue muy joven y que lo extrañamos. Porque además tuvimos la relación de familia, siempre nos mantuvimos cerca porque tenemos amigos en común, y el asado, y si no era aquí, era en Solimar, o era en el Náutico, o era en el Cerro, y siempre estábamos en contacto con Juan, siempre. Y su partida nos tocó muy de cerca, pero tenemos el mejor recuerdo de Juan. Tenés un nieto que se llama Juan Martín por él. Por él, exactamente. Allá sobre finales del 80, en un partido en Buenos Aires, vos te lesionás. ¿Tuviste miedo de perderte la final internacional? Sí, claro. Primero porque pensé que me había roto el ligamento interno. Y el doctor Suero estaba en la duda de que si podía hacer o no. Entonces yo me vine en la mañana con el doctor para hacerme unos exámenes. Y bueno,
no había rotura total, pero el ligamento había quedado en un hilo. Y bueno, estuve casi un mes enyesado toda la pierna y recuperarme después fue muy duro. Pero el partido, por suerte llegué a la final en Japón y dimos otra vuelta. ¿Era medio mago el doctor Suero para ese tipo de lesiones así que se daban? Sí, un fenómeno. La verdad que nos acompañó. Él se incorpora a Nacional por el año 65, 66 y estuvo siempre al lado nuestro, siempre. Un profesional maravilloso. Redondeando, Cacho, fuiste 2 veces campeón de América, 2 veces campeón del mundo, campeón interamericano, 6 veces campeón uruguayo. Cuando te ves ahí en las fotos del 71, del 80 y ves que esto es Nacional, que es tu casa, ¿qué sentís? Y quisiera retroceder en el tiempo, volver a salir al Centenario, o salir en Lima, o salir en la cancha de Internacional. Pero sí, todo está en la memoria, en la retina de ver todas esas cosas que vivimos, que digo, cuando yo digo de mi sueño de jugar en Nacional, nunca pensé que el fútbol me iba a devolver con tanto triunfo, con tantas cosas lindas que me pasó en la vida, ¿no? Y sobre todo en este club, que fue mi casa, mi vida. Yo vine acá con 17 años, tengo 73 y todavía estoy adentro, así que, ¿qué más le puedo pedir? También el cariño de nosotros como hinchas que valoramos. No, te lo agradezco, a todos. Cacho, finalizando la nota, en base a tu enorme trayectoria, experiencia de querer a Nacional desde las entrañas, un mensaje que quieras decirle al futuro dirigente que se esté formando, a las futuras generaciones de hinchas, en base a tu experiencia. Algo que sientas, que tengas en cuenta. Que tenemos que cambiar, que hay cosas que hay que cambiar, que tenemos que aprovechar a nuestros jugadores un poco más, no, muchísimo más, porque Nacional hace un trabajo de inferiores increíble. Yo creo que nuestro presidente está en ese camino y bueno, en algún momento habrá que salir a pelear contra alguien, pero yo creo que a los jugadores nuestros los tenemos que defender. No puede ser que jueguen 10 partidos y digan que ya están preparados para salir. ¿Qué van a estar preparados? Mentira. No es así el tema. Tienen que jugar acá 2 temporadas o 3 temporadas. Y que los tiempos lo decida el club, no que lo decidan los de afuera. Ese es el tema.